Los capítulos de Miraculous Ladybug, en un sentido subjetivo, ha llegado a generalizarse de tal manera que ello puede dictaminarse como su calificación final, por lo que, a pesar de todo, en este video se alberga el objetivo, afán y propósito de calificar de la misma manera subjetiva cada uno de los capítulos de la temporada 5 de esta serie, ya que de esta manera se pondrá respuesta final respecto a lo que yo opino acerca de este video, y mismo cambio de formato para esclarecer mejor mis ideas. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Antes de proceder, he de explicar que la modalidad y dinámica que se empleará en este video es a partir de casillas que forman filas de las correspondientes categorías, como pueden observar en pantalla, y de la misma manera se evaluará cada uno de los capítulos a partir de su estructura cronológica para no perder el rumbo de este video. Ahora, empecemos. Cada inicio de temporada de la serie era genérico y predecible, en el que uno podría intuir lo que se suscitará con el protagónico villano que se robará las pantallas del capítulo, pero de entrada decidieron continuar con el evidente final abierto y cliffhanger que dejaron, llevando a explotar narrativamente una de las luchas más esperadas entre el dúo y Monarch. No es el mejor capítulo de todo Miraculous, pero sí es una forma que demuestran que la serie tiene el debido potencial para que pueda ser exprimido narrativamente en ser una obra decente en presenciar y consumir, una forma en que pueden hacer bien las cosas sin necesidad de meter cosas incoherentes e insulsas de la nada, mancillando de por sí la imagen de la serie misma. Por lo tanto, este capítulo a mi parecer es muy bueno para tener un inicio de temporada. So, who's chasing who now? What do you think? Sé que Multiplication es el tercero, pero no hay necesidad de armar una trifulca por su orden al saber que está cercano a segundo. Pero bueno, Multiplication fue un capítulo que siguió un buen rumbo al tener en mente la estructura y naturaleza que expresó el capítulo anterior, porque jugaban con la curiosidad del espectador para así formular sus respectivas teorías en el avance de la misma, con relación a las paulatinas revelaciones que desvelan en el proceso, cosa que Multiplication supo aprender de los errores del pasado en dar un buen producto para que el avance de la temporada fuese lineal y al mismo tiempo secuencial y progresivo, cuya retención cognitiva evidencia en esa corrección, por lo que de la misma manera este capítulo también llega a ser uno muy bueno. Why don't you tell them all that you don't want to do this? ¿Qué les puedo decir? Más de 5 años para que este arco argumental finalizara. Por lo visto, la serie entró como una especie de bucle infinito de decadencia y mediocridad narrativa al darnos productos episódicos en los que la trama ya era predecible al centrarse más en lo que podían vender en lugar de lo que podrían explotar potencialmente, puesto que el que Gabriel está a punto de morir, cuya señal era de su cercano deceso y final, este suceso habría tenido más impacto si se hubiese estrenado en un tiempo en el que el personaje aún estaba acuerdo de su objetivo, haciendo que su final como tal fuese algo inevitable cuya misma impresión de los espectadores no les causaría impacto, al menos a mí. Quien sabe que explotar longevamente un villano no es sano para que una serie como Miraculous Ladybug discurra de la misma manera, misma razón por la que pudo haber sido un capítulo que entraría a la categoría de muy bueno, pero por su retraso baja de escalón. Then grant me the power to locate Ladybug and Cat Noir's Miraculous. Jubilation es por mera excelencia como no hacer un capítulo. Inclusive no sé en qué estaban pensando a la hora de crear un personaje a última hora quien narrativa y jactanciosamente formó parte de la vida de Mari, para más adelante no saber nada más de ella. Hago este comentario porque las personas encargadas de la serie no tienen pulido el fino arte de desarrollar personajes y darles una módica construcción base para acentuarse en el mundo que los rodea, y la verdad, este problema en desarrollar personajes secundarios es un inconveniente visible en la serie, haciendo que su público se olvide de ellos porque casi todo el tiempo la atención camarógrafa es de Mari y Adrien. Ejemplo, hubiera sido encantador que dedicaran un capítulo a Alyx, guardiana de los hilos del tiempo, y cómo es su día a día cuidando esa sagrada línea de tiempo, sin mencionar que en ese mismo proceso matarían 2 pájaros en un tiro, resolviendo una de las mayores inconsistencias que narrativamente pone cojear a la serie. Jubilation es un capítulo en el que no solo el bajón de calidad es notorio, sino también en el tropezar y encariñarse con la misma piedra, inaudito al notar que caen en la creencia de que repetir este mismo patrón haría que la serie se alce en lo que una vez fue. I'd just rather you'd help me in some other way without putting yourself in danger. Illusion también llega a acompañar a Jubilation por mostrar tintes de mediocridad en el avanzar episódico. En primer lugar, connotar con el debut de la Resistencia, que fue un elemento desaprovechadísimo que a partir de ese mismo entonces no supimos nada de lo que Nino planteaba en esta guerra, de la que también indirectamente fue añadido, más cuando estos fueron ridiculizados en Deflagration por como Monarch, con unos cuantos milagros para así alcanzar su objetivo. Otro
capítulo más en el que pudo haberse aprovechado mejor las cosas en relación a la búsqueda de los milagros, como la misma identidad de Monarch, pero con la vasta ridiculización de sus acciones, lo que fueron suficientes para mediocrizar la calidad narrativa de la misma. Dicho y hecho, Illusion está categorizado como un capítulo mediocre. Everybody wants to help Ladybug, Marinette. El shipeo entre Mari y Adrien debió concretarse máximo a mediados de la cuarta temporada, porque si este matiz llega a mezclarse con el que se direcciona, evidentemente se obtiene un amalgama de género en el que dicha combinación no enfoca la atención del espectador, haciendo que este capítulo llegue a ser relleno y un desperdicio en presupuesto con relación a lo que se debió concretar hace mucho tiempo, más aún cuando ridiculicen a dos de sus mejores personajes, quienes no deberían ayudar a sus sets por sentido común. Uno solo en la vida tiene que aprender a dar el primer paso, por muy difícil que parezca, endulzar las cosas con la turbulenta guerra que vivían. Hacía el mismo capítulo como el progreso de la temporada, frívola con todas sus letras, que de la misma forma es un capítulo mediocre más. You're in great shape these days, Kitty Cat. We can't afford to make any more mistakes. Vamos con uno de los que la producción de esta serie supo plasmar a la perfección. Passion es un capítulo que no solo desvela más sobre el pasado de Emily, su personalidad y vínculo con el Miraculous del Pavo Real, además de la divagante atracción de Ladybug. En este capítulo se llega a explorar y profundizar aún más la relación madre e hijo que Natalie tiene con Adrien, lo cual no solo es tierno, sino también en saber darle sentido en el desarrollo de los personajes, ejemplificado en Adrien, quien direcciona y construye su felicidad a partir de las mismas enseñanzas que Natalie le inculca a Adrien. También la lucha entre la vida y la muerte es un tema que poco hace mención la serie, y este es uno de los muy pocos que sabe tocar estos temas metaforizando tal paradigma, razón por la que está en tal categoría. There's this girl I like at school. Should I tell her in person or write her a poem like they do in books? I'm not sure what to do, actually. Tristemente, Elation era un capítulo que sí o sí debía suscitarse para cerrar el ciclo de amor de Mari hacia Cat Noir, que contrariamente este capítulo muestra un buen cierre del shipeo entre estos dos individuos, dado que su avanzar fue coherente sin inclinarse al surrealismo en sus acciones para sacarse un romance meramente engorroso, siendo un escupitajo a lo que habrían trabajado en los personajes. Este capítulo pudo ser bueno de no ser por cómo Mari ha direccionado esos sentimientos a comportarse irracionalmente, olvidando por largos momentos que los Kwamis están siendo objetos de sufrimiento de su más grande némesis, pero termina siendo un capítulo mediocre más. I am sick and tired of other people deciding what's good for me. Este capítulo se centra más en el hecho de que los protagonistas tienen que renunciar a sus roles para ser felices. Es más, este capítulo y especial no debió de existir y solucionarlo de un modo más objetivo. Una relación amorosa empieza con pie derecho al mencionar cuáles son las cosas que deben predominar sin rozar la toxicidad, pero eso no nos concierne. El Adrienet es uno de los peores ships porque a su paso han hecho sacrificios narrativos y de desarrollo de personajes, mancillándolos en el proceso para que en este punto sean melosos el uno con el otro. Es de suponer que la forma de resarcir ese desastre es teniendo una mediana charla aclarando ciertas cosas, sustancialidad requerida para que al menos el inicio de su relación no se note tan forzada, ya que en Adoration fue el capítulo en el que Mari le declara su amor a Adrien, volviendo al capítulo moderado. Todo esto se suscitó debido a que Mari se estaba cansando de ser Ladybug y que ser Ladybug le traía serios problemas a su vida cotidiana, que también es algo que se debió de manejar con más inteligencia y objetividad, por lo que este capítulo llega a ser mediocre como lo que están dominando en este video. Just let her go. She's no match for you, Cookie. La segunda parte de este especial llega a centrarse netamente en Monarch y su adquisición de los Miraculous más poderosos para seguidamente fracasar a causa de un grupo de estudiantes que han perdido relevancia en esta lucha al carecer de conocimiento en obtención de información. Reitero, no solo este especial no debió de existir debido a que ridiculizan al antagonista hasta un punto que ya no se puede imaginar, tener el poder absoluto en sus manos para luego perderlo por un descuido que significaría el final de la temporada, y un cliffhanger como ese te la compro, pero es inaudito notar cómo se llegan a realizar estos paupérrimos tropiezos si se le dio una nueva faceta intensificada al anterior, otorgándole una conducta tan bufonesca como la que se presenció. Sin embargo, lo único que llega a ser rescatable es la volatilidad de los poderes de Tiki y Pla, quienes simbolizaron ser el translúcido eje principal de estas dos tramas, quienes mostraron una pizca de sus poderes y saber más de ellos y cómo su relación ha evolucionado con el paso del tiempo, llegando a rozar esa categoría que lo lleva a ser un buen capítulo. I'm here, Tiki. Everything's gonna be okay.
Ladybug? Kagami es uno de los personajes que más se ha ganado el cariño de los fans, y encaminarla a este paradigma contexto no es nada prudente en cuanto a desarrollo nos referimos. Además del insulso tinte romántico de Mari y Adrien había en abundancia, por lo que este capítulo mismo también llega a ser mediocre con todas sus letras. Creo que ya estoy diciendo muchas veces esa palabra. To think that this is where it all began. I thought they'd accept me as their friend. De la misma manera Luca, este personaje de quien giró bastante en torno a la trama, que bien se sabe que este sabía la identidad secreta de Ladybug y Cat Noir y que tarde o temprano el parisino antagonista se percataría de ese detalle, mas no descansaría por saber la verdad, y a causa de ese poder que resultó ser un guionazo para ambos, la ida de Luca son una de las cosas más anticlimáticas con el afán de darle un aspecto irreconocible en cuanto a entrenamientos le concierne a la temporada, cosa que también esta incapacidad de encaminarlo a una senda cuya proporción espiritual de la que admirar se ha ninguneado de tal forma que convierte este capítulo en uno más del montón, misma razón que lo hace un capítulo mediocre más. Direction es un capítulo inoportuno. Escribir a un protagonista es una construcción cuyas normas deben seguirse y regir en el que la coherencia y la congruencia sea notoria en sus acciones, y Mari parcialmente la sigue, razón por la que tiene esa reputación intachable de ser una Mary Sue en el que le tiene que salir todo bien, y sufriría pseudo situaciones emocionales en las que termina recuperándose 2 o 3 capítulos posteriores, y Direction sería un capítulo en el que derramaría la última gota del vaso. Desglosar el pasado de Mari tomando en cuenta el historial de malas acciones que cometió a su paso es una manera forzosa de hacer empatizar por el personaje, tomando en cuenta que al ser el personaje con más tiempo en pantalla es el que engorrosamente quiso ganarse esa reputación por más verbales excusas pronunciadas intentando justificar esas fallas. No llegaron a lograr ese cometido en este capítulo. Por lo mismo, pudo ser un capítulo bueno, pero al tomar en cuenta lo que la prota ha hecho y justificar esos ultrajes, llega a ser un capítulo mediocre más. I'll never tell another boy that I love him before I know everything about him. Intuition es la viva imagen de cómo no hacer un capítulo en una de sus máximas expresiones, porque además de ser un capítulo en el que su presupuesto fue tirado a la basura y al mismo tiempo olvidable, es un capítulo que se encarga de escupir hasta más no poder al antagonista, y sé que lo han escuchado de mí múltiples veces, pero han de saber que este capítulo a mi parecer es tan nefasto que a medida que trato de escribir capítulos de estas magnitudes tengo que recurrir a mi diccionario personal para buscar más adjetivos despectivos para no hacer aburrida mis opiniones a la hora de describir capítulos como estos. De la misma manera, Intuition es básicamente un capítulo no canónico dentro del universo, lo cual solo es una experiencia que lo vivió él mismo, es decir, el antagonista, sin importarle lo que podría ocurrirle a su deplorable estado de salud. Este capítulo no llega a ser uno mediocre como tal, sino una decepción completa. What? You know what? I'd like a second chance too. Bueno, al menos hasta este punto esta tormenta de calidad grisácea se atenúa con el siguiente capítulo a mencionar, y ese es Adoration. Estoy consciente de que el personaje de Zoe, hasta la fecha que yo sepa, aún llega siendo un personaje non grata para la mayoría al saber el propósito de su debut. Sin embargo, a pesar de su obvia invisibilidad, se le ha tratado de dar un desarrollo coherente del que la protagonista pudiese aprender orgánicamente, convirtiéndose en una consejera superior de lo que Alia puede ser, respetando mucho en el campo del amor. Y es curioso como la protagonista llega a aprender bastante con cortas y celeras palabras de un personaje que se creía olvidable, pero se nota que los guionistas se esfuerzan con que Zoe llegue a ser un personaje muy encajable en el círculo social de Mari. El capítulo tuvo un ritmo tenue, explorador y muy obvio con relación a su enamoramiento hacia Mari, y considero este capítulo bueno dado que Zoe es el personaje que indirectamente puso fin a ese conflicto interno de Mari con decirle lo que sentía a Adrien, poniendo fin a ese cíclico arco que entorpecía el flujo de la trama. Adrien, I love you. Bueno. Las cosas llegaron a ascender a un punto inimaginable, porque toca evaluar a Emotion. ¿Qué les puedo decir? Emotion es una de las muy pocas joyas que se puede hallar en esta serie. Lo tiene todo: acción, confrontación, suspenso, gore invisibilizado. Un capítulo que denota mucho la vaciedad de un villano al alcanzar sus objetivos y cómo los resultados de su ambición lo alejan de aquellos que aman. Emotion llega a ser un capítulo
capitulazo por la misma razón que cuando Zack Studios quieren hacer las cosas bien, las hace, y demostrando el enorme potencial que se puede exprimir a esta serie teniendo en mente de cómo usar lo mejor de cada uno de sus personajes en obrar cosas extraordinarias. Ejemplo, Felix logró lo que tanto Gabriel le ha costado por esas mismas 5 temporadas, haciendo que Felix sea uno de los personajes que hasta ese punto ha funcionado mejor en tal temporada. Indiscutiblemente está en el lugar que merece estar. Bueno, vamos con Pretension. Claro que la calidad episódica iba a atenuarse como de costumbre cuando ofrecen algo de calidad óptima, pero jamás esperaría que las cosas en Felix en ese punto iban a tiritar un poco. De entrada, me parece perfecto que su razón de aportar el Miraculous del pavo real no sea por motivos egoístas. Al contrario, él entiende lo que es ser controlado sin tener un propósito alguno en esta vida para luego morir sin poder vivir acorde a ese deseo. Pero su enamoramiento por Kagami es un tanto... más que forzado, diría inusual, dada la naturaleza que él percibe en ella, cuando claramente aún no hay evidencia existente como para que esa etérea aura suya le sea tan atrayente con relación a que ella sea un sentimonstruo, sin mencionar mucho que a lo largo del capítulo se expuso demasiado en perseguirla cuando cometió un desastre total en París, y por ende estaría bajo el ojo de Ladybug, Cat Noir y Gabriel Agreste. Mantenerse desapercibido por un cierto tiempo para hacer que las cosas entre él y Kagami se formalizara de una manera más solemne y civilizada era menester en ello, por lo que de cierta manera pudo ser muy bueno y desciende a ser categorizado como bueno nomás. How is this possible? The last of the Cerrutis isn't your mother. Llegaría la hora de brillar de Layla Rossi. Seré sincero, su otro alias ya se me olvidó. Además ya me familiaricé por mucho con este nombre suyo. Y este percatarse certeramente el accionar de Layla. No hay razón para hypearse, pero este capítulo empezó con pie derecho al dignificarse de ser un gran prólogo para el sucesivo antagonismo de Layla, quien se encargaría de tiritar al dúo parisino, y la forma en que orquestó todo este plan sin que Gabriel se diera cuenta radicó en conocer bien a su adversario, que con esas cualidades maquiavélicas demuestra ser digna y una potencial antagonista con la que Ladybug podría tener cierta dificultad en detenerla. Como vimos en Confrontation, Layla tiene varios planes de contingencias y emergencias, siendo dura de roer en su captura. Revelation revela de que hay pequeñas posibilidades de que la serie de Miraculous Ladybug tenga su decencia en narrativa, llegando a ser un capítulo muy bueno. Your secrets are mine, and soon I'll have your miraculous. Layla como siguiente antagonista de la serie. La siguiente etapa de su ascensión sería un evento canónico en el que le permita desenvolverse mejor de lo que ha demostrado ser una pseudo estudiante, puesto que en este capítulo sería el momento en que sería descubierta como una vil mitómana ante toda su clase, lo que evidentemente le costó una expulsión por parte del director. Lo más destacable en este capítulo es la forma en que sutilmente llegó a destruir a Mari de su cargo como presidenta de la clase, teniendo el plan de modificar los papeles de traslado de los demás estudiantes, sin contar que Sabrina sería un peón al que no podría controlar en el tablero de ajedrez en el que está jugando, mostrando con psicología oscura básica salirse con la suya con este ruin plan, del que hace que se destaque mejor que cualquier otro personaje, llegando a ser un capítulo que por excelencia llega a ser uno muy bueno. I moved heaven and earth so I could be back just in time for the teacher's rep meeting. Este capítulo pudo estar categorizado a ser un capitulazo, pero hay ciertos factores de los que observar en lo que queda de video. Para empezar, flanderizar y ridiculizar más a Chloe hasta más no poder, y los tintes de progresismo que no ameritaban. Una vez más, Layla fue quien se encargó de hacer que las cosas funcionen lineal, progresiva y sucesivamente, ya que fue por esta razón por la que el capítulo llegó a ser bueno, porque se deseaba saber cuán capaz es Layla en utilizar y desechar a los que utilizan sin pagar ciertas consecuencias por tales manipulaciones ejercidas. Los superfluos elementos mencionados son relleno para abarcar al capítulo, sin mencionar que ciertos dilemas morales que Kaline Bustier fueron bien trabajados como para que su acumatización y desacumatización tuviese sentido para así ver un progreso narrativo. También en André Bourgeois, misma razón por la que este capítulo llega a estar en donde llega a estar. Estando cerca del final, Revolution sería un capítulo que marcaría el final de la estadía de Chloe en la serie, al darle un daño aparentemente irreversible del que no se pueda rescatar, pero dejando de lado ese tópico del fandom. Revolution llega a ser un capítulo casi a la par de Collusion, por simple y llanamente de demostrar que Layla es uno de los pocos engranajes que hace funcionar la serie. Y no glorifico a este personaje sin tomar en cuenta de que ella también comete fallas, pero es eso, el capítulo demuestra que Layla es alguien que aprende de sus errores, lo que la hace una excelente adversaria
adversaria contra el equipo de Ladybug, quien llegaría a disociarlo con mera facilidad, a pesar de que sea una precipitada conjetura. Sin mencionar la evolución de los poderes de Ladybug y Cat Noir, Revolution es el significado más puro de simbolizar el desatar y despertar de un preludio cuyas expectativas son módicos y coherentes, por lo que, sin más que mencionar, este capítulo llega a ser uno bueno. Miraculous Ladybug hasta ese punto decrecientemente ha estado abandonando su estructura episódica y optaría por una modalidad narrativa más factible y viable para contar sus historias, cosa que la forma más vehemente posible en darse este lujo es desvelando uno de los mayores misterios que ha girado en torno a la historia de los Agrest, lo cual ha dejado más preguntas que respuesta. No digo que esto está mal, al contrario, Felix contó su versión de los hechos, por lo que de la misma manera no solo invita al espectador a formular sus propias teorías al respecto en darle un sentido como tal a lo que encajador y acoplablemente llega a funcionar, sino en la manera en que se puedan contar historias como estas, cosa que Miraculous Ladybug llega a tener sentido si opta en contar historias sutilmente para darle una diversificación en sus narrativas, misma razón por la que este capítulo es muy bueno. Now hold out your fist and let's pound it. Conformation ya va a ser la primera parte del especial nombrado The Last Day, y esta primera parte fue algo atónita y muy similar al final de la segunda temporada, pero con esteroides. La edificación del conflicto que se avecinaba era retentivo, Gabriel mostrando todos los recursos a su disposición en crear un ejército alliance con tener a Ladybug y Cat Noir a su merced, quien opta en doblegarla y el resto ya se lo saben. Y al mismo tiempo es irónico porque Gabriel se ha preguntado cómo hacer que una Mary Sue sea derrotada. Fácil, mandar al mundo en su contra. Simple. El inicio y desarrollo de estos sucesos juegan bien con los elementos ya predispuestos en la serie, dando este resultado visible en su ejecución, por lo que en cierta expresión Conformation es un capítulo muy bueno. Call me Bug Noir. No porque sea la segunda parte de un especial como The Last Day, no significa que llegue a estar al mismo nivel de su predecesor. El umbral de este capítulo se llega a notar con la titánica que llega a ser este acontecimiento. Lo he retirado en el análisis de este capítulo, pero el presupuesto que se requería equivaldría a la batalla final que se desató en Avengers Endgame. Son notables las carencias y las incoherencias que se suscitan en este capítulo, más cuando las acciones de ciertos personajes no están acorde a sus personalidades, sin mencionar la tremenda evangelización que Mary quería aplicarle a Gabriel, teniendo en mente el largo historial de crímenes que ha cometido siendo Hawkmoth y sus variantes, haciendo que el triunfo del mal sea ridículo al forzar la aparición del ser que estuvo antes del nacimiento del universo. Sin duda alguna, de no ser por lo que le depararía la serie, sería un final mediocre. Sin embargo, lo vuelve bueno por esa única razón. Sé que no forma parte del final, y de la misma manera pienso firmemente que este capítulo no forma para nada en el canon de la serie, y no de un modo objetivo, sino subjetivo, pero sí verídicamente el peor capítulo jamás producido en toda la historia de la serie. Este capítulo expresa hipócritamente lo que no se debe de hacer en el medio ambiente, cuando Zack Studios también contribuye en la contaminación de esta con la producción de mercancía de tal índole para su distribución comercial. Más que un capítulo cuya finalidad es de entender, termina siendo propaganda pura con el intento de concientizar, sin mencionar que exponen uno de los peores diseños de villanos acumatizados peor modelados para un capítulo de Miraculous Ladybug, por lo que a mi parecer Action es una decepción pura en el anglosajón de la palabra. I wanna be part of the solution. Bueno, esta es mi opinión acerca de los capítulos de la temporada 5 de Miraculous Ladybug. Que conste que esta es mi opinión, no tiene que ser tomado como una especie de verdad absoluta, pero si gustas mucho que comparta de mi opinión de temas de esta naturaleza en próximos videos, no dudes en pedírmelo en los comentarios. Bueno, soy SnowDeadsMan y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. I still remember the last time she tried killing me. Oh, she was a beast.